Yo voy directamente al tema, pero quiero explicar que Mauricio Cárdenas está invitado por dos motivos. Uno, obviamente, porque es el ministro de Hacienda, pero el otro porque es uno de los economistas colombianos que ha hecho las investigaciones más profundas sobre los temas de desarrollo en Colombia y en América Latina. Y la primera pregunta va a ser en el carácter de investigador económico, porque quienes hemos estado trabajando sobre el tema de desarrollo económico sabemos que la calidad de la educación es absolutamente crítica para la competitividad de la economía, para el crecimiento de largo plazo, para la movilidad social y la equidad, como dice Pedro. Para todo eso, sin eso, si no hay calidad de educación para todos, eso no sucede. En los trabajos que ha hecho Mauricio, eso sale de relieve. Entonces la pregunta es, ¿por qué cree usted, Mauricio, que Mauricio el investigador, perdóneme que lo llame Mauricio porque es el investigador al que le estoy hablando, ¿por qué cree usted que a pesar de que sabemos esas cosas, no hemos logrado en este país darle la importancia que merece al tema de la calidad de la educación? ¿Por qué tenemos el atraso? ¿Por qué tenemos ese problema todavía con las encuestas PISA? ¿Y qué cree que podemos hacer para convencernos entre todos de que necesitamos arbitrar los recursos, los esfuerzos, trabajar todos de la mano para cambiar eso? Muchas gracias, Guillermo. Debo empezar diciendo que Guillermo fue mi primer jefe y fue el que me enseñó muchas cosas de economía. Lamento mucho haber sido el factor que aceleró la presentación de Sergio Fajardo, que disfruté muchísimo. La verdad es que desafortunadamente tengo que salir corriendo porque tenemos la clausura del evento anual de ANIF y FEDesarrollo, entonces se nos cruzó mucho la agenda. La pregunta es muy pertinente, Guillermo, y es ¿por qué el tema de calidad se nos ha quedado un poco rezagado? Yo creo que hay una respuesta obvia y hay otra menos obvia. La obvia es, pues cuando uno como sociedad tiene unos problemas de cobertura muy grandes, como los ha tenido históricamente Colombia, pues es natural que la prioridad a través de los años haya, digamos, estado asignada a aumentar la cobertura. La buena noticia es que afortunadamente podemos sentirnos muy satisfechos en esa materia, sobre todo en la educación básica, con coberturas básicamente plenas. Todavía tenemos un reto muy grande en educación superior y en primera infancia, pero ya eso por lo menos nos deja pensar más concentradamente en el tema de calidad, sobre todo, insisto, en educación básica. La menos obvia, la respuesta menos obvia es que es más fácil aumentar la cobertura que mejorar la calidad, porque institucionalmente hay menos obstáculos, hay menos dificultades. El problema de cobertura es un problema en el que todos los incentivos están alineados. Digamos, todo el mundo lo quiere y digamos que es algo que fluye fácilmente. Cuando uno entra a hablar de calidad, ya empieza a hablar de temas que son más complejos, como la evaluación, como la capacitación, como la articulación con otras esferas del Estado, es decir, institucionalmente es más complejo. Pero yo creo que el momento llegó, hemos venido trabajando muy de lleno en el tema de calidad. La ministra explicó muy bien esta mañana, digamos, todos los avances que se han hecho en esa materia, pero yo quisiera enfatizar un punto, que tal vez el país no tiene suficiente conciencia. Es un trabajo en el que hay que darle un gran reconocimiento a la primera dama, María Clemencia Rodríguez de Santos. ¿Por qué? Porque, y lo digo no porque lo haya estudiado yo, sino una investigadora tan seria y tan respetable como Raquel Bernal, profesora de la Universidad de los Andes. Es impresionante lo que se ha hecho en primera infancia, que realmente es la semilla para ir mejorando calidad. ¿Qué se ha hecho en primera infancia? Pues lograr tener hoy 1 millón de niños de menos de 5 años, niños y niñas de menos de 5 años, con un programa integral que los está preparando para que realmente lo que viene después en educación básica les permita asimilar mejor, les permita tener una mejor calidad. Entonces, respuesta sencilla, hemos venido dando los pasos, llegó el momento, quizás por los resultados en cobertura, de darle énfasis al tema de calidad. Mucha gente digamos que nos sentimos mal como sociedad de ver los resultados de las pruebas PISA,
Eso es cierto y eso le ha pasado a todos los países que han decidido medirse. Pero la decisión no puede ser, oiga, ¿para qué nos metimos en ese club? ¿Para qué nos medimos? Sino más bien, ahora que ya estamos comparándonos con otros, eso nos crea colectivamente espacios como este, que decimos tenemos que mejorar la calidad. Y para mejorar la calidad hay que poner, digamos, en un debate abierto a lograr una confrontación de las mejores tesis que haya para mejorar calidad. Vamos, los programas que habló el gobernador Fajardo, y también el estudio de compartir. Tenemos ese foco que, por cierto, fue el eje central de la campaña presidencial que acaba de terminar en Chile. Y el resultado de ese ejercicio fue darle una prioridad al tema de educación y buscar, digamos, más recursos, que estoy seguro que es lo que usted me va a preguntar más adelante. Exactamente, no era difícil de imaginar. Ahora esta es la pregunta para el ministro Cárdenas. Obviamente el esfuerzo que hay que hacer cuesta. Lo que nosotros propusimos en este trabajo cuesta aproximadamente 0.3% del PIB, 3 billones de pesos por año, adicionales a lo que se está gastando en educación. Con las otras cosas que hay que hacer en educación, de ir avanzando en la jornada única y los otros temas de cobertura en la educación media, etcétera, mejoras de infraestructura, llegamos a 0.5% del PIB adicionales. El último trabajo de Raquel Bernal muestra que para que lo que se ha avanzado en este gobierno en primera infancia llegue a cubrir a la totalidad de los niños, eso cuesta otro 0.5% del PIB. Estamos hablando casi de un punto. Obviamente parte de esos recursos los vamos a poder sacar de otras partes, pero van a necesitar recursos adicionales. Entonces hay dos preguntas concretas que yo quisiera hacerle. ¿De dónde cree usted que pueden salir los recursos? Si hay campo dentro de los actuales recursos, si podremos modificar, por ejemplo, el sistema general de preferencias de participaciones para darle un poco más de participación a los temas de calidad ahí. Pero aún si hacemos eso, nuestros cálculos son los de que necesitamos recursos adicionales. ¿Y de dónde los tomamos? Podemos reducir el presupuesto de otro lado. Mucha gente piensa que se puede reducir el presupuesto militar cuando se haga el acuerdo con la paz. Yo no creo que eso sea cierto, eso se irá reduciendo, pero muy gradualmente. Entonces, ¿de dónde? Creo que no hay otra alternativa que pensar en tributos adicionales. Y nosotros estamos proponiendo algunas ideas aquí, un punto del IVA adicional, dejar permanentemente un punto de la parte de impuesto de transacciones financieras para estos dos temas de la calidad de la educación y la educación básica. Yo quisiera que usted nos contara cómo ve ese tema y qué opciones habría, porque ese es un tema fundamental. Mejor dicho, si lo queremos hacer, todos nos tenemos que meter la mano en el bolsillo. Eso no tiene alternativa. Pero si hay algo por lo que valga la pena meterse la mano en el bolsillo, es para mejorar la calidad de la educación para todos los niños de Colombia. Usted como exministro de Hacienda lo sabe perfectamente, que la dificultad del trabajo de un ministro de Hacienda es que cada semana está en un foro como este y una semana el problema es el de la educación, la otra semana el problema es el del agro colombiano que tiene unas necesidades enormes de inversión, la siguiente es el tema de la infraestructura, o sea, son muchas las necesidades que tenemos en el país. Entonces uno tiene que establecer, digamos, como una jerarquía de prioridades, eso es lo más importante. Y ahí ya sí me pongo mi camiseta de economista, yo no tengo la menor duda, no tengo, digamos, ninguna vacilación por los estudios que se han hecho en Colombia, los estudios internacionales, que la mejor inversión de todas, desde el punto de vista del desarrollo de nuestro país, es la inversión en educación, no tengo la menor duda. Y digamos que ha habido como una discusión entre todos los niveles educativos, cuáles son los que requieren más recursos y prioridad. Yo diría que tenemos que hacer algo muy equilibrado, desde la primera infancia hasta la educación superior, pasando por la educación técnica y tecnológica. Hoy el país destina 27 billones de pesos de su presupuesto al sector de educación, 25 a funcionamiento, 2 billones a inversión. 27 billones de pesos es más o menos el 18% de nuestro presupuesto y es con el sector de defensa y seguridad, digamos, los dos sectores que reciben la mayor tajada del presupuesto nacional. Estoy haciendo a un lado
el pago de las pensiones, que ese es problema de otro día, que es del orden de 40 billones de pesos. Estamos 40 billones de pesos pagando pensiones. Entonces hay 27 billones. Yo pensaría que el sector necesita más recursos. Sería muy sencillo para un ministro decir, no, es cuestión de utilizar más eficientemente esos 27 billones de pesos, pero cuando uno se pone a pensar a qué le voy a recortar, qué se va a reasignar, es muy difícil, se requieren unos recursos adicionales. Ya dimos un paso muy importante en esa dirección, en la pasada reforma tributaria. Un punto del CREE tiene como destinación, entre varios objetivos, las universidades públicas, la educación superior pública, porque también están los técnicos y tecnológicos públicos. Eso ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso porque el CREE está siendo un impuesto muy dinámico. Este es el año de la verdad del CREE, es el año en que las empresas declaran sobre las utilidades del año pasado y vamos a ver las cifras. Ya tenemos cifras preliminares de lo que ha sido el recaudo en el primer mes del año. Yo soy muy optimista. Entonces ahí hay una fuente que nos ha servido muchísimo para ayudar a la universidad pública. Es la fuente de la que se está nutriendo también el SENA. Y yo estoy muy optimista con respecto, porque el presupuesto del SENA ha crecido enormemente y es mucho más lo que puede hacer, son mucho más los recursos. Entonces, ahí encontramos una conexión entre el sector empresarial y el sector educativo, que ha mostrado, digamos, ser muy efectiva. Hacia adelante, yo creo que tenemos que seguir pensando en esa línea, que es más control a la evasión, porque el CREE lo que hace es que la base gravable, y esto no le gusta mucho al sector empresarial, pero es algo que el país necesitaba, la base gravable permite menos exenciones. Esto es un impuesto que tiene mucho más impacto. Entonces, algo de esto podemos pensar que a futuro se destine a estos programas de mejor calidad educativa. Hay que entrar a discutir ya del estudio de la Fundación Compartir el cómo. Nadie puede poner en duda la importancia de mejorar el prestigio y el reconocimiento social al maestro, de mejorar la capacitación de los maestros, de más becas para capacitación, de más becas para que los estudiantes que van terminando la secundaria decidan entrar a la carrera docente. Eso es fundamental. Hay que discutir el tema de la remuneración de la carrera docente. Ahí se ha hecho un avance muy grande. La ministra lo mencionó. Los docentes en nuestro país no tenían prima. Nosotros le introdujimos la prima. Se han hecho avances en el escalafón, se ha mejorado considerablemente la remuneración. Entonces hay que ver hasta qué punto es un tema de remuneración de los docentes o más bien de incentivos a que los mejores estudiantes de la secundaria decidan hacer la carrera docente. Yo creo que es ese paso donde tenemos que ser más ambiciosos, dar ayudas, dar becas y darle, digamos, a los estudiantes que terminan la secundaria digamos, la motivación para que se formen como maestros. Nuestra conclusión es que hay que hacer las dos cosas y por eso es que cuesta, porque las dos componentes grandes que aquí cuestan son el mejorar los programas de formación de los nuevos maestros, que hay que meterse la mano en el bolsillo para, con concursos bien hechos, lograr mejorar significativamente los programas de formación del magisterio y lograr que las mejores universidades tengan las mejores facultades de educación del país y para que los mejores estudiantes tengan becas para ir allá. Eso cuesta. Pero lo otro que cuesta bastante es que hay que subir la remuneración a el nivel de otras profesiones que atraen a los mejores estudiantes, como la ingeniería, la economía, el derecho. Entonces, nuestro cálculo es que esos dos son los componentes grandes de costos. Las otras cosas también cuestan, pero pensamos que es absolutamente inevitable y por eso pensamos que la necesidad de unos recursos adicionales tributarios va a ser impostergable para esto y para lo de primera infancia, y es posible que haya otras cosas como lo de la paz o el desarrollo agropecuario. Entonces, por eso era la pregunta que yo creo que el país se la va a tener que hacer y que vale la pena que comencemos a pensar en dónde podemos hacerlo. Así es. Primera infancia, el dividendo de ese programa es gigantesco, el dividendo económico y social. Pasar del 1.000.000 de menores que están hoy en el programa y seguir aumentando la cobertura es fundamental. Es un programa en el que tenemos que incrementar la apropiación de recursos con un elemento, y es que la capacitación de las personas que están encargadas, digamos, de los programas de primera infancia, de los CDIs,
es fundamental. Es decir, la infraestructura es clave, tener, digamos, buenas instalaciones, se ha invertido mucho en eso, pero lo que demuestra el estudio de Raquel Bernal es que lo que hace toda la diferencia es que quienes están allí, las personas que están atendiendo, las personas que están impartiendo, digamos, esa formación básica, inicial, a los niños y niñas de menos de 5 años, es lo fundamental. Eso es lo que hace toda la diferencia, capacitar a las personas que realizan esa tarea. De manera que ahí tenemos que hacer esa inversión y eso va a verse reflejado en mejor resultado de las pruebas saber, de las pruebas PISA a lo largo de la evolución de los menores en sus programas educativos. Bueno, sabemos, ministro, que usted tiene este otro compromiso, pero no sé si quiere dejar algún mensaje adicional sobre el tema del día de hoy. A ver, yo voy a hacer algo que es agradecer a la Fundación Compartir, agradecer a Pedro Gómez, Guillermo, usted que estuvo metido en ese estudio, a todas las personas, nos lo presentaron hace ya como 4 o 5 meses, porque es el tipo de contribuciones de la sociedad civil que le ayudan más a un gobierno a recibir ideas, a buscar, digamos, nuevos elementos para el diseño de las políticas. Nosotros necesitamos esos insumos. Yo agradezco enormemente ese esfuerzo que han hecho ustedes porque, pues, primero buscaron a los mejores expertos en el mundo, sintetizaron esas recomendaciones en un documento muy claro que seguramente va a ser una carta de navegación para el país hacia adelante. Muy bueno que se dé ese debate, muy bueno que busquemos cuáles son las iniciativas que van a tener más impacto y nosotros, por nuestro lado, nuestra tarea naturalmente es buscarles más recursos a la educación para poder financiar estas iniciativas. De manera que muchas gracias a la Fundación Compartir. Esto es un gran aporte para el país.